Bueno, buenas tardes o buenos días para todos, dependiendo la hora en que vean este video. Quiero contarles un poquito. Primero, pedirles disculpas por la ausencia, pedirles disculpas por no poder haber continuado con el estudio de los arcanos, algo que pienso retomar en breve, lo mismo con las flores de Bach. Pero la realidad es que hace exactamente 8 días atrás me entraron a robar a mi casa. Entonces se llevaron la computadora, por ejemplo, cosa que me dificulta ahora el poder grabar, el poder hacer los videos, las aperturas, las clases de batch también. Entonces uno llega a la conclusión de que debe tomarse un tiempo. No solo para reponerse porque uno queda en un estado de duelo total y de violación, porque realmente nos sentimos violados al descubrir esa intrusión, porque lo que te duele no es lo que te llevan, sino el hecho de saber que una persona extraña estuvo en la casa de uno, en el lugar donde uno habita, en el lugar, en su metro cuadrado, en lo que uno llama hogar. Entonces uno queda en ese estado de duelo total. Estoy grabando ahora con el celular, a través del teléfono, ya que es actualmente el único dispositivo o medio que he encontrado hasta que pueda volver a tener otro dispositivo que pueda ayudarme también a grabar las aperturas, etcétera. Quiero responder a una pregunta muy puntual, a una inquietud que me ha preguntado una persona con una gran idoneidad, con una gran asertividad en su pregunta, porque preguntaba sobre cómo conectar con su tarot. ¿Cómo conectamos con el tarot? ¿Cómo conectamos tanto con el tarot como con los oráculos? ¿Sí? Oráculo de Lenormand, el oráculo que ustedes quieran. Voy a hablar un poquito en el caso del tarot que me parece más puntual, ¿no? Oráculos tenemos varios. En el caso del tarot, creo que a menos la forma que más utilicé yo y que más me ha servido a mí es el estudio, ¿sí? Porque a medida que vemos la carta a diario, ¿no? Las 78 láminas, vamos conectando con ellas, vamos estudiándolas, vamos analizándolas en profundidad. Empezamos a investigar sobre ese arcano, empezamos a descubrir la historia que hay detrás de esa carta, la historia que hay detrás de ese mito. Entonces, personalmente es algo que a mí me fue alianzando mucho y uniendo mucho con lo que es el tarot, ¿sí? Ya sea el de Rider, por ejemplo, que es el que más uso. El tarot mítico es una herramienta fabulosa también porque justamente nos cuenta la historia detrás del palo de copas, del palo de basto y así. Entender la mitología nos abre mucho la mente porque vemos que a lo largo de, no solo en la cultura griega o romana, sino que a lo largo del tiempo, al cambiar de, de cultura, ¿no? Se mantiene el mismo arquetipo de los dioses. Tenemos el dios patriarca, tenemos el dios mensajero, tenemos la diosa del amor, tenemos etcétera, ¿no? Entonces ese arquetipo se va repitiendo a través de el tiempo y a través de las culturas. En el caso del tarot creo que una forma fundamental es el estudio. Eso nos hace conectar, nos hace tener un estado de intimidad con la carta, con toda la baraja. Lo mismo aplico en lo que es el oráculo, por ejemplo, de Lenormand. En el caso del oráculo de Lenormand, por ejemplo, o carta gitana, es entender no solo qué hay detrás de la carta, ya que es el origen del tarot de Lenormand es muy remoto, pero entender por qué, por ejemplo, en los insertos de Lenormand, cartas muy favorables están asociadas al palo de picas o espadas, cosa que para el tarot lo vemos como, ay, hablamos de espadas y es como,
complejo, ¿no? Porque las asociamos a algo quizás negativo. Entonces, entender esas cosas nos abre mucho, esos detalles nos abre mucho la cabeza y nos conecta con nuestra carta, con nuestra baraja, con nuestro oráculo, con nuestro tarot. Entonces, el primer punto es ese, el estudio, ¿sí? Luego creo que algo que nos conecta mucho es el cuidado que le demos a nuestro mazo. Eso también creo que es algo muy fundamental. Por ejemplo, podemos limpiar la baraja, podemos guardarla, por ejemplo, en estas bolsitas tejidas de crochet que me regaló mi pareja, que están divinas porque aparte están hechas a medida de cada mazo. Entonces, por ejemplo, acá vemos el tarot de Rider, ¿no? Es algo particular que yo tengo, que no me gusta mucho el tenerlos en las cajas. Sin duda que es una forma de que estén resguardadas, pero me gusta más que estén todos en un espacio. En este caso yo tengo, les voy a mostrar, esperen que hago espacio. Todos mis mazos están acá. Entonces están en una canastita de mimbre. El mimbre, la madera, no el plástico. El plástico no es un material que se lleve mucho con... O sea, el lugar donde guardamos las cartas, eviten el plástico. Tratemos de usar todo lo que es materiales nobles, ¿no? Madera, etc. Lo mismo que si las guardan envueltas en un paño, que no sea de fibra sintética. O sea, lo mejor sería un paño de seda, ¿no? Etcétera. Esos son cuidados que le damos al tarot, pero que también nos conecta. Entonces, primer punto, estudiarlas, ¿sí? Conectar día tras día, así sean 5 minutos que tengamos. Bueno, a ver, quiero mirar esta carta, a ver de qué me habla, por ejemplo, ya sean arcanos mayores o menores. ¿De qué me habla el 10 de bastos, por ejemplo? Entonces, el estudiarla, no solo el significado, el ver la carta, ¿no? El ver la imagen, también depende del tarot que usemos. Si bien el significado no debería cambiar tanto, porque si no tendríamos, si tenemos, no sé, 30 mazos, vamos a tener 30 significados distintos para una carta. Entonces, creo que lo mejor sería no variar tanto en ese aspecto, pero sí en la imagen, porque cada imagen, dependiendo del tarot que usemos, va a ser distinta. Entonces eso también nos va a transmitir información. El tema del color también. Si tiene, por ejemplo, en el caso que estábamos viendo, el 10 de bastos tiene un fondo celeste. Hay mucha tierra, ¿no? Es como hay árboles al fondo, hay una casa. La persona está vestida de colores claros. O sea, todo el tema de la colorimetría, digamos así, está muy bueno también de tenerlo en cuenta a la hora de interpretar y ver la imagen, si hay colores más fríos, más cálidos, etcétera, ¿no? Pero eso es a modo de estudio. Ahí entramos también en la parte numerológica, que también es algo apasionante de estudiar de cada arcano. Bien, ese es el primer punto. Luego el cuidado que le demos, cómo las limpiamos a nuestras cartas. Creo que eso es algo fundamental. Disculpen el ruido de la calle. Creo que es algo fundamental el hecho de cómo las limpiamos también. Por ejemplo, si usamos los 4 elementos, que es una limpieza muy, muy linda que me gusta hacer a lo que es el tarot. O sea, no la vamos, por ejemplo, si usamos el elemento fuego, no vamos a quemar la carta. Lo que hacemos es pasar la carta para que esa luz de esa llama limpie y transmute la energía. Lo mismo con el incienso, ¿no? El elemento, ahí tenemos el elemento fuego, el elemento aire. En el caso del elemento tierra, podemos poner nuestra carta, pasarla por una piedrita, por una gema. En el caso del agua, por ejemplo, no vamos a mojar la carta, no vamos a hacer nada que estropee nuestro tarot, pero sí podemos tomar un poquito de agua con sal, por ejemplo, o agua consagrada, como ustedes quieran. Ustedes pueden crear su propia agua bendita. Es tan fácil como tomar un poco de agua y bendecirla, y bueno, y esa es su agua bendita. Entonces tomamos un poquito de agua y
con el dedo del corazón hacemos una cruz en lo que es la carta, ¿sí? Es apenas un poquito de agua que se evapora. Entonces no va a causar ningún daño y entonces de esa forma conectamos con los 4 elementos purificando nuestro tarot. Luego de hacer eso podemos cargarlo. Hay 2 maneras, o lo cargamos antes o mismo cuando empezamos a abrir las cartas ya se va a ir impregnando y se va a ir cargando con nuestra energía. Es tan fácil y tan sencillo como tomar las cartas, ¿no? Y cargarlo, ponerlo en nuestros vórtices energéticos que tenemos en las palmas de la mano y cargarlo. Son tips que nos conectan, aunque parezca trivial, nos conecta con nuestra carta, nos conecta con nuestro tarot. Porque en realidad lo que importa es la intención también con que hagamos eso, ¿no? La intención que ponemos al conectarnos con él, por ejemplo, al cargarlo, al limpiarlo, ¿no? Todo eso es algo que nos va a ir conectando. Bien, vuelvo a retomar el punto de lo que es, por ejemplo, no ir haciendo, a ver, no es que todos los días tengamos que hacer una apertura. Sí es aconsejable que, por ejemplo, algo que actualmente yo estoy haciendo, porque realmente después de este suceso que me pasó, estoy recuperándome, y lo que hago es todos los días mínimamente sacar 3 cartas, solo 3, ¿no? Algo como, bueno, ¿cómo estoy energéticamente hoy? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo sentirme mejor? ¿No? Ese es un tip, en un caso particular. Pero para conectar más, lo que pueden hacer es también sacar una carta diaria y decir, bueno, a ver, me salió la luna, por ejemplo. Bueno, ¿de qué está hablando? ¿No? O sea, veo la imagen que me transmite. Y otra cosa que creo que está buena, que sería como el tercer tip, es el interpelarlo al tarot. Interpelar la carta. ¿Qué quiere decir interpelar la carta? Bueno, cuando nosotros tenemos una conversación con cualquier persona y no entendemos lo que nos quiere decir o el mensaje que quiere decirnos, nosotros acostumbramos a decir, ¿pero qué me quieres decir? Bueno, lo mismo tenemos que hacer con el tarot. Si sale, por ejemplo, la luna y yo no sé de qué me está hablando, o si sale cualquier arcano, ¿no? Mayor o menor, y no entiendo el mensaje, no sé lo que me está queriendo decir, lo ideal sería poner otro arcano encima, pero interpelando la carta, interpelando la primera carta, ¿no? Interpelando la pregunta, decirle, bueno, me salió la luna, bueno, pero a ver, luna, ¿esta luna de qué está hablando? ¿Qué me quiere decir? Entonces, eso es es como el cuerpo también, o la estructura de conexión que tenemos con el tarot. ¿Por qué? Porque vamos conversando con él. Empezamos a contar como una historia, ¿no? Creo que es algo que está muy bueno a tener en cuenta. Me parece que es importante porque es como el diálogo o la conversación que empezamos a tener con él. Las primeras palabritas que empezamos a intercambiar. Entonces, obviamente no vamos a poner en una sola postura todo el mazo, ¿no? O sea, se supone que si sale, no sé, como decíamos, la luna, ponemos un arcano encima y todavía no nos aclara bien el mensaje, bueno, podemos poner otro más y ya con 3 cartas, el mensaje ya debería estar claro. Entonces no es que vamos a poner todo el tarot o todo el mazo sobre la luna. ¿Se entiende? Entonces creo que esos tips están muy buenos para ir conectando con lo que es el tarot, ¿sí? Lo mismo pasa con con los demás oráculos y con las mancias. Depende el tiempo que le dediquemos y depende mucho la interpelación que le demos, ¿sí? Por ejemplo, en el caso runas, que es una herramienta que no manejo, que me parece fabulosa, pero yo personalmente no la manejo y no conecto. Creo que también es lo mismo, ¿no? Cuánto tiempo dediquemos a cada runa, que la estudiemos bien, cuáles son los mensajes que tienen cada una, las runas de protección, etc. Entonces creo que va mucho y se aplica en cualquier oráculo, ¿sí? Dejando de lado el tarot, en la parte oracular de un oráculo gitano o un oráculo de ángeles
o un oráculo de runas. O sea, creo que se aplica en todo, ¿no? En cuánto tiempo le demos, la interpelación que tengamos, cómo lo cuidemos, ¿sí? Que creo que es algo muy importante, el tema de cómo limpiar y descargar esa energía, porque llega un punto en donde se ha cargado tanto ese oráculo o esa baraja o lo que sea, que realmente se torna pesada abrir la carta, ¿no? Se torna pesada hacer la apertura, dejando de lado la energía ajena y todo lo demás, ¿no? Bien, entonces espero haber respondido o por lo menos haber dado 3 opciones o 3 tips a tener en cuenta para lo que es una buena conexión con su mazo, ¿sí? Dejando de lado la consagración que podemos tomar, ustedes pueden tomar su baraja y consagrarla para alguien, un ser espiritual, un maestro, un guía, etc. Y para eso tenemos también los aceites o las esencias, ¿sí? Por ejemplo, hay personas, que este sería como el cuarto tip. Hay personas que nos gusta mucho también el tema de la consagración de la carta, pero la consagración a través de, por ejemplo, esencias, aceites, etc. En mi caso, bueno, yo generalmente me gusta mucho preparar mis propios aceites. Es algo muy básico, realmente que todos lo podemos hacer. Por ejemplo, ya tiene unos, no sé, pero hará un año más o menos que lo hice. Es un aceite con romero, la base es un aceite común de cocina. Ustedes maceran romero, pueden hacerlo con ruda, con salvia, que eso ya es más un aceite de protección en vez de consagración. Pueden usar esencias, la esencia de rosa, por ejemplo, que ya no me queda mucho. La esencia de rosas es algo fabuloso también. Entonces, ¿cómo consagramos? Bueno, después de que hemos limpiado el tarot, por ejemplo, me llega un tarot nuevo. Bien, lo limpio. Así sea, bueno, no puedo usar los 4 elementos, lo limpio con incienso. Porque el humo siempre va a purificar mucho. Y hablando de incienso, se me apagó el mío. Esperen un poquito. Ahí está. Que es un incienso de canela. He usado muchísimo la canela en estos días para que me arraigue a tierra, porque uno queda en un estado que parece que el alma se le fue del cuerpo. Entonces la canela nos ayuda mucho a arraigarnos. Bien, decíamos el tema de la consagración. Viene un tarot nuevo, lo limpié con incienso, mínimamente, con humo, ¿no? No tengo incienso, utilizo una piña. La piña es el mejor incienso que hay por toda la resina que tiene, toda la historia que hay detrás del pino, que es un árbol saturnino, o sea, un montón de cosas. Entonces, el humo de piña es algo fabuloso. Lo limpié mi mazo. Bien, lo quiero consagrar, por ejemplo. Quiero cargarlo, todo bien, todo divino, pero aparte lo quiero consagrar para determinado ángel o arcángel o guía o maestro. Bien, toman una esencia, un aceite esencial, o se preparan sus propios aceites, como estábamos hablando. Y como hay personas que no les gusta, por ejemplo, que el aceite llegase a tocar la carta por un tema estético o porque quizás se manche o lo que sea, lo que hacen muchas personas es en la caja que generalmente viene en la carta. A ver, acá tenemos el tarot gitano que viene en esta cajita. Entonces, lo que hacen muchas personas es pasar el aceite por la caja, ¿no? Lo pasamos y ahí lo cargamos, ¿sí? Es una manera de consagrar y de cargar. Entonces, ahí luego, en caso de que no quieran que sus manos que tienen un poco de aceite toquen la baraja, hacen eso. En caso a la inversa, ¿no? O diferente, bueno, ahí directamente vamos con el mazo. ¿Sí? Porque aparte estamos hablando de cantidades ínfimas. No es que vamos a pasar la baraja por aceite, ni por agua, o sea, no es así. Estamos hablando de pequeñas cantidades porque es un acto psicomágico, es un acto simbólico de consagración. Bueno, ese fue como el cuarto tip.
Espero que les haya gustado. Realmente les agradezco a todas las personas que han dejado unos comentarios preciosos en Facebook, perdón, en YouTube. Y a todas las personas que me han apoyado en este momento tan difícil. Ya ha pasado una semana. Lamento, disculpen realmente por no poder haber continuado con lo que son las clases de tarot gratuitas, haber continuado con el tema de las flores de Bach también, que estaba muy interesante. Habíamos hecho el primer grupo nomás, de las flores para los miedos, las florales para los miedos, y bueno, de algún modo trataremos de resolver para seguir retomando lo que es la actividad en el canal. Agradezco mucho también a las personas nuevas que se han suscrito. Ya en breve creo que llegamos a los 100 suscriptores. Así que bueno, les mando un beso grande. Muchas gracias por todo y espero que este pequeño videito les haya servido. Gracias.